Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5 estamos allí examinando las bienaventuranzas. Y vamos a, justamente en esta mañana, a una vez más, ver una de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 10, básicamente, están las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, del 1 al 10, es donde encontramos las bienaventuranzas. Y cuando Jesús vio, dice el versículo 1, cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en esta mañana vamos a ver bienaventurados los humildes o los mansos. Quizás en otra versión usted tiene la palabra manso, es otra palabra sinónima. Bienaventurados los humildes o los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Padre Santo, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia y tú quieres enseñarnos, Señor, lo que es la mansedumbre, la humillación, porque tú mismo, Señor, te humillaste por nosotros al ir a la cruz del Calvario. Y en esta mañana te rogamos que tu Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros, que va más allá de los pensamientos, que va más allá de nuestro razonamiento, nos enseñe, Señor, el significado de esta palabra para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para la relación que tenemos contigo y también la relación que tenemos, Señor, con el mundo que nos rodea. Gracias de antemano te damos, porque sabemos que tú nos has dado espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia. Todo, Señor, lo que es tuyo nos ha sido dado por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu. Por eso oramos, Señor, que tú te manifiestes en cada una de nuestras vidas, poderosamente, para entender estas bienaventuranzas. En el nombre precioso de Cristo, así oramos con acción de gracias. Amén y amén. Nuestro tema, el tema de las bienaventuranzas, no está aislado de un contexto bíblico, un contexto del mensaje del Señor Jesucristo. Cuando el Señor empezó su ministerio, su primer mensaje, su primera predicación, su primera enseñanza registrada en los evangelios, que es los que registraron acerca del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo, ellos declararon que el primer mensaje de Jesús fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pasión de Jesús, de nuestro Señor, de venir desde el reino de los cielos a la tierra, fue comunicar que el reino se había acercado. Quizás cuando leemos esas palabras no entendemos lo que Jesús quiso decir, porque Jesús estaba queriendo que aquella nación donde él había venido, que sí conocía, que sí entendía que lo que Dios desde el principio había deseado y anhelado era que la humanidad que él había creado desde el principio, el Señor quería que viviera bajo su gobierno, que Dios fuera su gobernante, su rey. En términos de hoy en día, aunque no es similar, pero para entenderlo, es que la humanidad tuviera al Señor como su propio gobernante, como lo son los gobernantes de las naciones,
Cada nación tiene un gobernante. Dios quería que la humanidad supiera que Él quería gobernarlo, que Él lo había hecho al hombre a su imagen y su semejanza para ser gobernado por el Señor, para que dependiera del Señor, para que pudiera guiarse por el Señor. Y por eso Dios puso un espíritu en nosotros. Y el espíritu en la Biblia es lo que tenemos en semejanza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios puso el espíritu en el ser humano, cuando creó al ser humano, lo estaba habilitando para que el ser humano pudiera entender a Dios, pudiera comunicarse con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no se comunica ni ahora con la mente del hombre, ni la inteligencia, ni el razonamiento del hombre. Dios se revela así a través de la creación para que el hombre entienda por sus razonamientos, por sus pensamientos, de que hay un Dios. Y el que, como dice la Escritura, no lo acepta simplemente es un necio, ¿no? Si yo le dijera, ¿saben qué, hermanos? Esto apareció hoy día en mi bolsillo, no sé cómo, pero yo venía caminando para hablar con ustedes y de pronto apareció este micrófono, ¿no? Y abrió un aparato que aquí les alumbra a usted, apareció. Ustedes miren, ese pastor hoy día seguro amaneció chiflado. Pero el mundo está chiflado, porque ve el universo, ve la creación, ve toda la maravilla de la creación, ¿verdad? Los peces en el mar son una maravilla. Las plantas, las flores, la diversidad de la vegetación en el universo es una maravilla. Miren, esto es lo que puede hacer el hombre. Pero esto está muerto, no tiene vida. Usted va a la selva, toca una plantita y se esconde, hasta siente. Es como si tuviera, ¿cómo diríamos? Que siente cuando usted la toca. Yo he tenido esa experiencia. Le acercaba una plantita, le he tocado y se ha cerrado sus hojitas. La maravilla de la creación. Pero el hombre dice, no existe Dios. Pero ve un celular, ve un reloj y dice, qué maravilla. Y gasta un montón de plata porque dice que es de marca y se compran un reloj de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 dólares. Ahí sí reconocen, ¿no? Dice, una maravilla, el que lo ha inventado. Pero ¿qué es eso en comparación al universo? ¿Qué es ese reloj en comparación a la diversidad de las flores en el campo? Nada, hermano, nada. A ver que el hombre haga una flor, una diversidad de rosas. Nada, lo único que puede hacer es invernaderos para poder hacer ¿cómo se llama eso? Injertos. Nada más. Y dice, ay, dice que ahora que el hombre puede, dice, que un niño pueda nacer fuera del vientre de una madre. Pero si no hay esperma y si no hay óvulo, ¿a qué niño van a poner? ¿A quién van a sacar? Lo único que pueden hacer robot. Robot, ¿no? Hablan solo lo que el hombre le dice. Pero Dios no creó robot. Dios creó un hombre, una mujer a la imagen y a su semejanza. Puso espíritu, lo que Él es. Pero además de eso, el Señor puso su Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nuestro espíritu se conectara con el Señor. Para que además de andar con estos sentidos naturales, porque andamos con sentidos naturales, fuimos creados para un mundo físico también, además de los sentidos naturales, Dios puso sentidos espirituales en nosotros, para que nosotros podamos ver al Señor, oír al Señor. Y esa es la otra realidad. Y por eso cuando la gente escucha las bienaventuranzas, piensa que es el esfuerzo que la persona tiene que hacer para ser manso, para ser humilde, para ser pobre en espíritu. No, no es nada de eso. Nadie puede vivir las bienaventuranzas
si no está conectado con el Espíritu de Dios y ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente? Nadie. Solo pueden hacer procesiones, pueden hacer actos externos, pero no pueden hacer nada que nazca de adentro del Espíritu. O lo que pueden hacer lo hacen en sus razonamientos, pero no pueden hacerlo en el Espíritu, en lo interior, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. No pueden, porque están muertos. Entonces, cuando Jesús habló de la bienaventuranza, habló del reino de Dios, del gobierno de Dios. Es cuando Dios gobierna la vida, el corazón, el espíritu del ser humano, es cuando uno viene a ser bienaventurado. No es porque ha nacido biológicamente, es porque ha nacido espiritualmente. Y Jesús, cuando habló de la bienaventuranza, lo que estaba haciendo es diciendo que esa es la cultura del reino. Es decir, ese es el estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos. No estaba diciendo de alguien que se haga religioso para ver si hace algún ejercicio para volverse bienaventurado. No, él estaba diciendo, así son los que son ciudadanos del reino de los cielos. Lo único que tienen que hacer es aprender a caminar en la tierra así. Pero su cultura, sus valores, ¿no es cierto? Su comportamiento, su moral, su ética, su vestimenta, su lenguaje, toda es del cielo. Si es que es un ciudadano realmente de los cielos. Y a ellos Jesús estaba hablando. No estaba hablando a la gente inconversa. Le estaba hablando a los que realmente habían nacido de nuevo y eran ciudadanos del reino de los cielos. Jesús está hablando de los valores del reino, de esas convicciones y creencias que tenemos reveladas en forma escrita en la Biblia, en la constitución del reino. Las bienaventuranzas no fueron dadas por un hombre, nacieron en el reino de los cielos y fueron transmitidas cuando Cristo vino aquí en persona. Pero son de allá, no son de acá, por eso que el hombre no lo puede cumplir. Porque para poder cumplirlas tiene que nacer de nuevo. Tiene que llegar a ser un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, las bienaventuranzas son un sistema de valores que el Rey, nuestro gobernante, Dios nuestro gobernante, Jesús nuestro Rey, nuestro gobernante, expresó desde el principio de su ministerio. Y la primera cosa que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Significa esencialmente que usted depende de Dios. Así, para ponerlo en los términos más sencillos. Otra traducción sería, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesidad, dependencia. Como que un niño viene a este mundo, lo primero que hace es gritar. ¿Para qué? Para que le den teta. Dependencia. Él ya está fuera del vientre, ya no está siendo alimentado por el cordón umbilical y entonces llora porque lo que quiere es comer, quiere beber su leche. Y aunque no sabe nada, él sabe que está dependiendo de alguien para vivir. Así como lo estuvo adentro, ahora no sabe cómo. Por eso viene la teta. Es el pobre en espíritu que depende de Dios. Pero ¿qué nos dice la cultura en la tierra? ¿Qué nos dicen las grandes empresas? ¿Qué nos dice la psicología? Tú no dependas de nadie. Tú eres quien te haces. Sí, tú eres quien te hace si Dios te da la vida. Si no, no puedes hacer nada. ¿Cuánta gente se ha quedado parapléjica en un accidente? Yo voy a ser tal o yo soy tal. Un accidente parapléjico. ¿Y dónde está el que yo soy tal? El que voy a hacer tal cosa. Se quedó en nada. Dependencia de Dios. Si Dios quiere, seremos, haremos, viviremos, construiremos. Montaremos empresas, si Dios quiere.
¿Cuánta gente se ha truncado en el momento más importante de su vida? ¿Sí o no? Todos sabemos de eso, pero la gente sigue en su insensatez. Nosotros podemos, nosotros somos los que lo hacemos. Y el Señor dice, no. Y por eso a la iglesia, a los ciudadanos del reino de los cielos, el Señor dice, ustedes tienen que depender de mí. Si usted quiere ser bienaventurados, porque la gente en el mundo dice, bienaventurado el que puede, bienaventurado el que tiene, bienaventurado el que es inteligente, bienaventurado el que tiene recursos. Y Dios dice, no, ni con recursos, ni con nada. Bienaventurado, feliz, dichoso es el que depende de mí. Porque el que depende de mí, depende de la grandeza de quién soy yo, el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. El dador de la vida. Entonces, si tú dependes de Dios, dependes del Creador del universo, del Creador de todas las cosas, del que tiene la vida en sus manos, porque la Biblia dice que cuando Dios quiera, te va a pedir y te vas a ir. Incluso el Salmo 139 dice que el Señor ya fijó el día de tu partida. Ni siquiera depende de cuándo la gente dice, sí, ya cuando sea viejo, o cuando tenga una enfermedad, de repente me voy a morir. No, el Señor ya ha dicho cuándo te vas a morir. Y si se lo pides, te le va a decir cuándo. ¿Eh? Si quieres saber, pídeselo y el Señor te va a decir cuándo. Ay, pastor, está loco. No. La Biblia dice que un día entró un profeta de Dios, el profeta Isaías, y le dijo a un rey, dice el Señor, prepara todas tus cosas, tu casa, porque te vas a morir. Y claro, empezó a llorar el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios sabe el día de nuestra partida. Dios ha determinado el día de nuestra partida. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro escribió su segunda carta, Pedro dice, el Señor ya me ha dicho que tengo que irme. Así que por eso les he escrito esta carta. Se las voy a dejar. Estoy escribiendo lo que el Señor me ha mandado porque ya me ha dicho que tengo que irme. Y él no se puso a llorar. Ya sabía que el tiempo que el Señor le había dado. Está en 2 de Pedro, en el capítulo 1. Pablo también dijo a la iglesia en su última carta, 2 Timoteo, dijo, el tiempo de mi partido ha llegado. Él sabía que ya se iba. El Señor le había dicho que ya tenía que irse. Y dijo, ahora me espera la corona. Y ya incluso había visto ya qué es lo que el Señor le iba a dar. Ya tiene una revelación de qué corona iba a recibir. Y él habló por lo menos de 7 coronas en el cielo, que son la recompensa que el Señor va a dar a sus hijos, que han sido fieles, que le han amado, que le han servido, que han vivido como ciudadanos del reino. Y si no, pues estarás ahí sin corona simplemente, ¿no? De repente, no, mejor no lo digo. No quiero desanimarlo. Quiero animarlo más bien, hermanos. Y luego dijo, bienaventurados, felices, dichosos, los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo dice, no, vete a una fiesta, embriágate, no llores, dice, no. Los hombres no lloran, ¿no? Esa es parte de la cultura. Pero el Señor dice, no, bienaventurados, felices los que lloran. Pero Jesús no está hablando del lloro del dolor, del lloro de la enfermedad, del lloro de la pérdida de un ser querido. Jesús está hablando del llorar por nuestros pecados. De sentir dolor, lamento, aflicción en nuestro espíritu, porque somos pecadores. A la gente no le gusta que le diga usted es pecador. No le gusta. Y hasta a los creyentes no le gusta que le digan que son pecadores. Pero la Biblia dice que somos pecadores. Todos los que estamos aquí, el que le habla es pecador. Y es pecador porque nació con una naturaleza pecaminosa. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, yo creo que se los recomendé que leyeran la semana pasada, ¿no? Romanos capítulo 7. Le dije, vayan y lean Romanos 7 en su casa, porque eso es lo que la Biblia dice, y Jesús dijo, ¿por qué tenemos que llorar?
porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y en Romanos capítulo 7, por ejemplo, miren, ve una bomba que está aquí del Señor para nosotros. En Romanos capítulo 7, versículo 18, por ejemplo, ¿no? El 7:18, aquí la palabra pecado es una palabra clave en todo el capítulo 7. Usted lea y marca la palabra pecado y se va a dar cuenta que está repetida la palabra pecado, 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 en el capítulo 7. Pero miren el versículo 18, miren lo que dice el apóstol San Pablo. Él dice esto, el hombre de las revelaciones de Dios. Porque yo sé que en mí, Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no puedo hacer el bien. En mí no habita nada bueno. ¿Alguna vez se han mirado así? Pablo se miró así. Dios le reveló lo que era el pecado y dijo, a mí en mi carne no habita nada bueno. No hay nada bueno, no puedo hacer nada bueno. Es una revelación de Dios. Pero nosotros, si alguien no nos saluda, ya nos vamos de la iglesia. Si alguien no nos honra, nos vamos de la iglesia. Si alguien no nos pone un cargo, nos vamos de la iglesia. O sea, ¿qué nos creemos? ¿Qué nos creemos nosotros? Si el Señor dice que no hay nada bueno en nosotros. Si no hay nada bueno, váyase. Claro. Entonces, por eso tenemos que llorar, para que la gracia de Dios, siendo ciudadano del reino de los cielos y habiendo recibido una naturaleza ahora divina, entonces en esa naturaleza divina podamos vivir y hacer morir lo que es de la carne. Por eso la Biblia dice, los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, los que son ciudadanos del reino, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya no están viviendo en esta naturaleza. Están viviendo en su nueva naturaleza, en su nueva vida, la que el Señor les ha dado para poder ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo se llega a ser ciudadano del Perú? Por nacimiento. ¿Cómo se llega a ser ciudadano de los cielos? Por nacimiento espiritual. Entonces, cuando leemos Romanos capítulo 7, nos damos cuenta que hemos nacido en pecado, que el pecado es un poder que domina la vida del ser humano, y por eso a usted mismo, mire, antes de ser creyente, retroceda un poquito antes de ser creyente, usted quería hacer algo bueno, tenía la intención de hacer algo bueno y al final lo malograba todo, ¿sí o no? A veces un joven se acerca a una chica con buena intención, con buen deseo, hace una buena amistad y después la embaraza, la fregó. Pero fue muy buena, la amistad fue buena, es decir, en el sentido de que sí se quiso hacer una bonita relación, pero termina mal. Es lo que dice aquí el Señor, no hay nada bueno en la naturaleza humana. Es como una bomba. Y por eso es que Pablo, en el versículo 24 del mismo capítulo 7, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del pecado? ¿Quién? Miserable soy. ¿Alguna vez te he dicho, soy miserable? Pablo dijo, el hombre de Dios, dijo, soy un miserable. Miserable de mí. El pecado está allí. Cada vez que quiero hacer algo bueno, el pecado está allí. Hay un poder que quiere dominar mi vida. Pero damos gracias a Dios, que los que somos ciudadanos del reino, hemos recibido una nueva naturaleza. Esta naturaleza no es pecaminosa, esta naturaleza es santa. Hemos sido engendrados espiritualmente. Entonces, cuando una persona es engendrada, adquiere una naturaleza. Esa palabra en la Biblia es muy importante, es engendramiento. Engendrar es cuando una nueva naturaleza o una nueva vida viene a la persona. Cuando un hombre y una mujer se unen y el esperma y el óvulo es fecundado, se ha engendrado una nueva vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha engendrado espiritualmente, nos ha dado una naturaleza espiritual, con genes espirituales.
con características espirituales, para que entonces usted pueda mirar la naturaleza vieja y entonces ponerla por debajo y poner la vida nueva, la naturaleza espiritual, con las características espirituales, usted empiece a caminar, empiece a vivir en esa nueva naturaleza. Así como antes vivía en la antigua, ahora empieza a vivir en la nueva. Y eso es lo que nos está hablando la bienaventuranza. Nos dice simplemente que andemos así. No nos dice que hagamos algo para vivir así, nos dice que ya andemos así. Porque hay una naturaleza que Dios nos ha dado para andar de esta manera. Pero debemos llorar porque cargamos un muerto que se llama pecado. Y de eso no nos vamos a librar hasta que salgamos de esta tierra. Y por eso tenemos que ser pobres en espíritu, depender de Dios cada día. Señor, este día ayúdame. Señor, no quiero pecar, quiero agradarte. Que la naturaleza nueva, que la vida nueva, que la resurrección de Cristo, que esté en mi vida, Señor, que se manifieste tu vida en mí hoy día, en mis pensamientos, que mis pensamientos sean los pensamientos tuyos, que mis sentimientos sean los tuyos, ya no los míos, sino los tuyos, y que la voluntad que quiero hacer no sea la mía, sino la tuya. Estamos dependiendo. Si no hacemos eso, el pecado nos empieza a dominar. Y por eso usted no deja de tener el carácter que tiene, ¿no? Ese carácter horrible, que es pecaminoso, pues. No puede cambiarse, no puede con su genio, como dicen algunos, ¿no? Ese no puede con su genio, dicen, ¿no? Y eso significa que la persona está viviendo dominada por el pecado, aun si sea creyente, si es que no está reconociendo su nueva naturaleza y dependiendo de Dios para poder vivir en la nueva naturaleza. El apóstol Pablo dice que debemos despojarnos, ¿no? Esta es la naturaleza vieja, la pecaminosa, y Pablo dice, despójense de esa vieja naturaleza. Y despojarse es quitar el pecado de nuestra vida. Ahí está. Pero dice, vístanse de la nueva. Ah, ya, me he visto de Cristo. Para ser como Él, para tener los sentimientos de Él, para hacer la voluntad de Él. Y anden así, dice, con esa nueva vestimenta. ¿Entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Porque muchos cristianos toda la vida andan en su vida pecaminosa y piensan que es la manera. No es la manera. Entonces, no debemos llorar por nuestros pecados, llorar cada día de que sin el Señor no podemos. Una vez que reconocemos que somos pobres en espíritu, que dependemos del Señor y que hay un poder en nuestra vida pecaminosa que no lo vamos a poder vencer si es que no vivimos, no nos entregamos a esa nueva vida, entonces viene la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. O sea, no se puede ser humilde o manso si es que no se es pobre en espíritu y no se llora por su pecado. No se puede. O sea, el Señor realmente es un Dios tan sabio que Él sabe qué va primero, segundo y tercero, o qué necesitamos para ser humildes y mansos. Usted no se va a considerar humilde si usted cree pues, que usted no es pecador, que a usted no le toca ningún pecado, que todo lo que usted piensa, siente, hace, actúa y el carácter que tiene, le agrada al Señor. Usted no puede ser humilde y manso si usted piensa eso. Si usted cree que usted puede decidir todo lo que quiera y después le consulte a Dios para que lo apruebe, le ponga el sello de aprobación, usted no puede ser humilde ni manso. Tiene que ser pobre en espíritu, reconocer su pecado y orar por él para que recién pueda ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad es lo contrario al orgullo. Y el orgulloso dice, yo puedo, yo no soy mala gente, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Pero el Señor dice, no hay nada bueno en tu vida, dice. Nada.
Nada, absolutamente. Ni una célula es buena. Entonces, la humildad o la mansedumbre no es como algunas personas lo han pintado muy mal, por supuesto, y lo han dibujado, hasta grandes pintores han dibujado la humildad como una persona desgarbada, mirando al piso, es una persona que no mira a nadie, ¿no? Se siente el más, ya por poco ya anda de rodillas, ¿no? Aunque algunos lo hacen en este mes también, ¿no? De rodillas. No. Jesús fue humilde y lo vieron así a Jesús. ¿Lo han visto a Jesús en los evangelios así? Todo desgarbado, todo que tiene miedo de la gente. ¿Lo han visto a Jesús así en los evangelios? No, reprendiendo a los demonios, echándolos fuera, reprendiendo la enfermedad, levantando a los muertos. Y él era humilde. Y era manso. No tiene nada que ver con lo que la gente ha pintado de la humildad. La gente tiene una idea equivocada de la humildad. No, la humildad es poder, es fortaleza. Porque para ser humilde se necesita autocontrol, dominio. Y a ver si la gente tiene autocontrol. Dice, le pasan por ahí, ¿no es cierto?, un cigarrito, ya quiere fumar. Ningún autocontrol, ningún dominio. Oye, una chelita, ¿no? Ahí está con la chelita. No tiene autocontrol. Cualquier cosa lo jala. Así es la gente. El humilde tiene autocontrol. Tiene dominio propio. No dice las cosas sin pensar. Dice que hay sabiduría antes de hablar. O sea, el sabio no habla hasta que sabe qué es lo que va a decir. Pero la gente, en contraste a la humildad, habla, y después se da cuenta que ha metido la pata. Entonces, la humildad o la mansedumbre tiene que ver básicamente con qué piensa usted de sí mismo. O sea, tiene que ver con la manera en que usted piensa, la idea que usted tiene de sí mismo. ¿Quién piensa usted que es usted? Si usted no conoce la palabra y no conoce al Señor, usted tiene una idea totalmente equivocada de usted mismo. La gente tiene una idea totalmente equivocada de sí mismo. El humilde sabe quién es. Sabe que es pobre en espíritu. Sabe que es un pecador y que necesita llorar por ese pecado. Y sabe que no es nada delante de Dios. El humilde sabe que no es nada delante de Dios. Por eso decía que la humildad el reverso es el orgullo. Entonces el humilde no es orgulloso de sí mismo. El humilde no se gloría de sí mismo, si saca sus títulos, ¿no? O cuando llega a un lugar, quiere que le den el primer lugar, que a él lo atiendan. ¿Por qué? Porque piensa, tiene un concepto de él, que él vale muchísimo. En sí mismo nadie vale nada. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba predicando ahí, arrepiéntanse, le estaba diciendo a la gente, arrepiéntanse. Y vinieron los fariseos, ¿no?, los escribas, la gente religiosa del templo, y le dijeron, ¿quién eres tú para que prediques eso? Dinos, ¿quién eres? ¿Eres un profeta? Juan no respondió. ¿Eres un maestro? Y lo seguían alabando, ¿no? O sea, diciendo, dándole títulos. Y dije, no soy nada de eso, dijo. Lo único que sé es que no soy digno de desatar, no soy digno ni siquiera de desatar
la correa del que viene después de mí. ¿Qué se llama eso? Humildad. No es que no era, sí era un profeta. Jesús mismo dijo de Juan el Bautista que no hubo más profetas más grandes que él antes de que él viniera. O sea que si ponemos a Isaías, a cualquier profeta, ¿no? Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesús dijo que él era más grande que todos los que habían estado antes. Pero él dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del Señor. Esa es la humildad. O sea, era un hombre grande, era grande. Dios lo había, digamos, le había dado la dignidad de anunciar al Señor, porque eso estaba profetizado, que vendría uno que anunciaría el camino del Señor antes de que Él viniera. Y Juan estaba haciendo eso. Y Juan sabía eso, no es que no sabía, él sabía eso. Sabía por su madre que desde el vientre de su madre, dice la Escritura, había sido lleno del Espíritu Santo. Sabía que había nacido sobrenaturalmente porque su madre era anciana, su padre también, y además de anciana, su madre era estéril. Él sabía que había nacido sobrenaturalmente. Se había profetizado de él siglos antes, ni siquiera 100 años, sino siglos antes, desde el tiempo de Isaías, que él iba a anunciar el camino del Señor. Él sabía todo eso, pero cuando le preguntaron, ¿quién eres? No dijo, yo soy el gran profeta. No dijo eso. No dijo, yo soy el gran apóstol. A ver qué siga me han reservado para mí en esta iglesia. No. Dijo, yo solamente sé que soy una voz que clama en el desierto y que no soy digno de desatar la correa del que viene detrás de mí. Pero él sabía quién era. Pero el humilde no hace gala de sí mismo, no se vanagloria. Ese es el humilde. Y dice, mira, ya tengo un carro más en mi casa. Ya tengo una propiedad más. Por eso es que quien realmente ha nacido de nuevo, este es su comportamiento. No orgullo, no vanagloria. Les voy a decir lo que no es, ¿ya? Porque es lo que más nosotros hacemos, pues. No se trata de imponerse. Hay gente que se trata de imponer. Desde que llega a un lugar, trata de imponerse. Ese no es humilde. Claro, la gente lo llama, en el mundo lo llama, qué personalidad, mire, ya llegó y ya todos notaron que él llegó. No, eso es lo contrario a la humildad. La otra vez estaba viendo un video, pocas veces veo, la verdad, un video, casi no tengo mucho tiempo. Pero estaba viendo un video que me habían recomendado y era una reunión grande, una reunión donde había miles de personas. Miles de personas. Y entre esas miles de personas, la mayoría, o un gran grupo de esas personas, eran pastores de las iglesias más grandes del mundo. Pero yo no supe eso hasta que el predicador dijo, saludo al pastor fulano de tal, de la iglesia fulana de tal. Y cuando todos miraron, era alguien que estaba por decir, ¿no? Aquí hay 10.000 personas y ese hermano estaba por aquí, ¿no? Nadie sabía que era el pastor de 100.000 personas en su iglesia. Pero había otros que estaban en primera fila, ¿no? Ahí estaban Casluna, Maldonado, no sé. O sea, no estoy criticando eso, solamente diciendo de que este hombre, aunque nadie se había dado cuenta, porque se había sentado en cualquier sitio, entre la multitud, nadie sabía quién era él, salvo el predicador, porque él sí era un hombre también, es un hombre que viaja por todo el mundo. Y dijo que quisiera que el hermano se pare, el hermano fulano de tal, y dio su nombre. Y era una reunión de pastores de las iglesias más grandes del mundo. Eso es humildad. No quiere asientos especiales. No trata de imponerse. No exige nada para sí mismo. No exige nada para sí mismo. Y ya tengo tanto tiempo, ¿por qué no me ponen en la iglesia?
¿Por qué ese hermanito nomás está en ese cargo y por qué yo no? ¿Por qué no lo cambian y me ponen a mí? No trata de imponerse, no exige nada para decir, ¿y por qué ese hermanito está orando al frente? Dice, algunos ya habrán dicho eso en el culto. ¿Y por qué ese hermanito está orando? ¿Quién es él? No exige sus derechos. Tiene derechos, pero no los exige. Miren, cuando Jesús vino aquí, a esta tierra, dice la Biblia que su mamá estaba encinta, ya estaba por dar a luz, la Virgen María, ¿no es cierto? Con José había un empadronamiento en Belén y todos los hoteles estaban cerrados. Hasta las casas las habían prestado para hospedar, porque era un empadronamiento. ¿Y qué le quedó a José y María? ¿A dónde se fueron? Cuando vieron que nadie, y el Padre lo permitió, porque si Dios hubiera querido, ¿no es cierto? Hubiera hecho que algunos salgan huyendo ahí de un hotel por algún miedo, mandarle un demonio para que salgan todos y que su hijo nomás se quedara allí. ¿Sí o no? Porque Dios es poderoso, pues Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿No es cierto? Pero el Señor, el Padre, no hizo nada. Dejó que le cerraran todas las puertas. Todos le dijeron, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Ni en las casas no hay lugar. Y José y María se fueron a un establo. A un establo de hace 2000 años. No de esos modernos que hay ahora. De, ¿cómo se llama? De estas, que donde venden ahorita pollos. Las granjas. ¿No? Hay granjas ahora que usted mira en la televisión y los cerditos están bien limpiecitos, son blanquitos, bien alimentaditos, todo con luces, la mejor luz que en su casa. Así están los cerditos alimentaditos. En ese tiempo no, estaba todo sucio, el piso sucio, el excremento allí, botado. Y tenían unas piedras en forma de tinitas, unas piedras. Y en esas piedras echaban el alimento a los animales. Y dice la Biblia que José o María, uno de los dos, sacó toda la comida y puso al niño Jesús ahí, en un pesebre. Eso es pesebre. Es el lugar donde le daban de comer a los animales. Eso es un pesebre. Pero no podía el Señor nacer en un palacio. ¿Pero por qué el Padre permitió eso? Para que aunque seamos grandes, aunque digamos a tener mucho dinero y muchas propiedades y seamos creyentes, seamos sencillos. Pero la gente no, la gente el Señor le empieza a prosperar. Y ya quieren el carro último modelo, ya quieren la 4x4, ya quieren... ¿Qué es eso? Bueno, si usted lo compra porque necesita usarlo, pero si lo está comprando solo para mostrar que ahora tiene más, es contrario a la humildad. Pero el Señor dice, bienaventurados. Es decir, supremamente dichosos y felices y favorecidos los que son humildes. El Señor les dice eso, que es supremamente bendecido, dichoso, feliz y que posee el favor de Dios el que es humilde. El que es humilde va a tener esta bendición, es bendito. No es bendito el que se cree más que otros, porque tiene una posición o porque tiene bienes, etc. El que no es humilde es una persona muy susceptible. Claro, un momento, pastor, ¿cómo? Pero ¿cómo no vamos a ser susceptibles? Pero el que no es humilde es muy susceptible. ¿Y qué demuestra la susceptibilidad? Ay, que esta es una valoración inmensa de usted mismo, pues. Por eso es susceptible. Si usted se siente muy valorado con sí mismo, entonces usted es susceptible, pues. ¿No es cierto? Pero si usted no se cree, entonces viene y le dice algo, no le importa. Total, yo sé que no soy eso. O no me saludaron, pues no importa. No dependo de si me saludan o no me saludan.
Es decir, no es susceptible. O perdón, digo, el que es orgulloso, el que no es humilde es susceptible. En cuanto a sí mismo. Es muy susceptible. El que no es humilde, o el que no es humilde siempre está a la defensiva. Y ese es otro problema en la gente. Siempre está a la defensiva. Usted le dice algo y ya está calculando mentalmente, emocionalmente lo que usted le está diciendo. Piensa mal. Nadie se le puede acercar porque está pensando mal. Usted está, y como yo estoy predicando, estoy hablando, y de repente usted diciendo, ese pastor me está hablando a mí. Que alguien le ha chismoseado acerca de mí. ¿Por qué está hablando de mí? No, nadie me ha chismoseado de usted. Sino que lo que pasa es que el Señor le está mostrando que usted no es humilde. También el que no es humilde es una persona que se compadece a sí mismo. Miren, todas estas cosas es como que por ejemplo, el hecho de imponerse, el hecho de exigir, el hecho de ser susceptible, de siempre estar a la defensiva y el hecho de compadecerse, tienen que ver con usted mismo, como que usted se está mirando a sí mismo, a sí mismo. Usted siempre se está mirando a sí mismo. En una valoración que el Señor dice que usted no tiene. Y entonces eso es pecado. Y a veces nosotros cuando la gente, y ustedes habrán conocido gente que siempre se está autocompadeciendo, ¿no? Autocompadeciendo. Y su vida es eso, ¿no? Y algunos hasta usan eso para que otros le den, ¿no? Y eso hay hasta, por supuesto, son falsos, pero hay en las iglesias, ¿no? Se andan así, ¿no? Con una expresión externa de humildad y hablan con una expresión externa de humildad para asaltar a los hermanos. Después van y, hermanito, sabe que estoy viniendo de muy lejos, ¿no? Y no tendrá usted una ofrendita para mí, para volver a mi casa. O de repente, ¿sabe qué? He venido sin desayuno, sin ayuno. Yo también, hermano, porque desayuno. Bueno, pero también yo he venido sin ayuno porque no he tenido para comer, hermano. Y entonces lo llevan al restaurante y usted paga la cuenta. ¿Me entienden? Por eso, ojo, la humildad no es algo externo. Más bien el que es humilde no dice nada, hermano. Nada. De repente va a volver a pie a su trabajo, a su casa y no dice nada. ¿Me entiende? El humilde no se preocupa por lo que los demás digan o hablen de él. Porque otra vez, si usted se preocupa por lo que hablan o dicen de usted, entonces usted está otra vez mirándose a sí mismo. Usted está valorizándose de una manera superlativa. Señor, habla de mí. Dios sabe si es verdad o no verdad, ¿no es cierto? Si usted sabe que no es verdad, no le preocupe. Si no va a haber consumir, se va a consumir. Ay, que fulano habló de mí. Ay, que Mengano habló de mí. Ay, que están hablando mal de mí. Que hablen, pues. Que hablen. El Señor dice, mía es la venganza. Y eso me basta. Ya me basta. Si el Señor dice, mía es la venganza, pobrecito, ¿no? Si está hablando. Porque el Señor ha dicho, mía es la venganza. O sea, cuando yo me comporto humildemente o actúo en humildad, el Señor dice, entonces yo me voy a vengar. Como tú te estás comportando así, yo me voy a vengar. Pero si usted no se comporta humildemente, el Señor no va a vengar nada. Usted va a tener que hacerlo. Entonces se va a tener que meter en juicios y va a tener que hacer una cosa y otra cosa y otra y otra y otra y otra y otra. Pero si usted dice, Señor, tuya es la venganza, tú has dicho en tu palabra, no se preocupe ya, lo deja ahí.
Entonces la humildad en la Biblia tiene que ver con actitudes, comportamientos. Es una palabra que tiene como significado ser amable, ser tierno. Es una actitud y un comportamiento de esa manera, amable y tierno. O sea, no es una persona que está a la defensiva, no es una persona que si le dicen algo ya está pensando que de repente están haciendo algo mal o están pensando algo mal, ¿verdad? Es una persona, y Jesús fue así, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la gente, por ejemplo, Jesús iba a un lugar, ya era conocido, y un ciego, un mendigo ciego, quería ver a Jesús y la gente dice que, cállate, Jesús, decía Jesús, quería que el Señor le hiciera un milagro. Y hasta su discípulo, no, cállate la boca ya, deja al Señor, hombre. Y Jesús oyó, se llamaba Bartimeo en la Biblia, estaba junto a un camino. Y Jesús se paró, hizo parar toda la multitud y miró a Bartimeo, un ciego, un mendigo. Y Jesús se acercó y le dijo, ¿qué quieres, Bartimeo? Señor, quiero que me sanes. Y el Señor lo sanó. ¿Usted cree que la gente importante se detiene ante un mendigo? Solo en Navidad, para su carro y ¡pac! Tira algo, ¿no? En Navidad, solo en Navidad. ¡Pac! Pero el resto del año, a nadie. Hay gente que solo tiene fe por temporadas, ¿no? Por temporadas se vuelven piadosos, por temporadas. Octubre, algunos en octubre, solo por temporada. Y si no hablan nada mal. Solo por temporada. ¿Y después? Después que pasa la temporada, fuera hábito, fuera detente, fuera cordón, fuera de... ¿Usted cree que así la gente va a agradar a Dios? ¿Usted cree que lo van a engañar a Dios cuando son así? No, no lo van a engañar. Es que ellos tienen un Dios que no es Dios, pues. Por eso piensan que lo van a engañar. Ellos piensan que Dios es un Dios que ellos pueden engañar. No, a Dios no lo pueden engañar. Nadie lo puede engañar. Por eso es Dios, pues. Porque Él es omnisciente. O sea, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, la Biblia va a describir una persona humilde o va a mencionar sus características y de esa manera podemos reconocer la humildad. Vamos a algunos pasajes así rápidamente. Números capítulo 12 es un versículo que nos da una idea de la humildad en la vida de Moisés, por ejemplo. En Números capítulo 12, versículo 3, dice, y Moisés, Números, los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, cuarto libro de la Biblia, del principio, Números 12, 3 dice, y Moisés era un hombre muy manso, o en otra versión dice, humilde, más que cualquier otro hombre, escucha, más que cualquier otro hombre sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra. Y usted lee todo el pasaje y va a saber por qué Dios dice que Moisés era más humilde que todas las personas sobre la tierra. ¿Saben por qué? Usted lee y va a encontrar por qué. Bueno, no voy a leer todo el pasaje, pero ya, bueno, este es el primero, vamos a leerlo, ¿ya? 12:1. Entonces Miriam y Aarón, ¿quiénes eran Miriam y Aarón? Los hermanos de Moisés. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, o sea, por causa de la esposa de él, Cusita, con quien se había casado Moisés, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, o sea, Miriam y Aarón, sus dos hermanos, dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente por Moisés? ¿Solamente el Señor habla por Moisés? ¿Solamente por él habla?
¿no ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. ¿Usted cree que cuando usted está murmurando de alguien, nadie lo está escuchando, no? Aquí dice que el Señor lo oyó cuando estaban murmurando. ¿Qué cree Moisés? Que solamente el Señor le va a hablar a él. Por supuesto, Moisés no creía que solo el Señor le hablaba a él, pero ellos lo estaban criticando de esa manera. Y también porque se había casado con una mujer que no era, pues, seguramente, como Moisés era el líder de toda una nación, entonces de repente los hermanos, Miriam y Aarón, de repente querían que la esposa fuera, pues, de las casuarinas, ¿no? Y se había casado con alguien de la Victoria, entonces no querían, pues, ¿no? Como muchas familias, no quieren a la esposa del hermano que tiene, ¿no? Quieren otra esposa, pues, quieren una pituca, una miraflorina, y no una, pues de repente el hermano se fija en una de la Victoria y dicen, no, ¿cómo es posible que mi hermano, el líder de toda esta nación, cómo se va a casar con una cuchita? Una cuchita no cuchita nada, no cuesta nada. ¿Me entienden? Y habían murmurado, y el Señor entonces en el verso 3, y Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro. Verso 4, y el Señor de repente le dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tras a la tienda de reunión, y salieron los tres. O sea, el Señor los convocó a los tres, a Moisés y a sus dos hermanos que habían hablado. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos estaban delante les dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Cuando haya profeta, dice el Señor, yo me manifestaré a ellos en visión. Hablaré con él en sueños. O sea, Dios dijo, me voy a manifestar a los profetas en sueños y en visión. Pero no así a mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablaré con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron a hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sánala ahora, te lo ruego. Verso 14, pero el Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por 7 días, que sea echada fuera del campamento por 7 días y después pueda ser admitida de nuevo. Y Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Es todo un relato. ¿Cuál era la humildad de Moisés? Que él sabía que habían hablado mal de él, pero él no dijo nada. No dijo nada. Fue el Señor quien vino y dijo, ¿por qué han hablado mal de mi siervo? No dijo nada. Y el Señor vino y juzgó a Miriam. Le mandó una lepra. Algunos no tienen lepra física, pero ¿sabe que tienen lepra espiritual? Su vida espiritual se está cayendo a pedazos, porque eso es la lepra. Es una enfermedad en el cuerpo en que la vida se va yendo porque el cuerpo, la carne se va cayendo a pedazos. Hoy hay gente en la iglesia que es murmuradora, que murmura y habla contra los siervos de Dios y tienen lepra espiritual. Se les está cayendo la vida espiritualmente. Tan derrotas. Tú miras a sus hijos caídos. Mira a su marido caído. Mira la situación económica caída. Enfermedad caídos. Lepra espiritual. La familia está caída.
¿Cuál era la mansedumbre de Moisés? Que no hizo nada. No hizo nada, dijo, Señor, tú sabes. Así es el humilde. David era un hombre humilde. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia cuando la Biblia dice que el Señor se desagradó de Saúl, que era el primer rey que el Señor puso sobre Israel? Se desagradó de él porque no le obedeció al Señor. Y entonces Dios mandó al profeta Samuel a ungir a David como nuevo rey. Pero el Señor no mató ni sacó a Saúl. Saúl seguía siendo rey. Pero David había sido ungido ya como rey. Y la Biblia dice que varias veces el mismo Saúl trató de perseguir a David para matarlo, porque sabía de que el Señor lo había ungido a él y que para Dios él ya no era rey. Saúl no era rey, el nuevo rey era David. Pero David no tomó hombres y fue y hizo ¿cómo se llama cuando a un gobierno lo sacan? Un golpe de Estado. No fue a hacerle un golpe de Estado, porque el Señor ya me ungió, pues, como que diga, no, que el Señor llamó a alguien para ser pastor y ya que se vaya el otro, ¿no? No, el Señor lo había ungido todo, pero sin embargo él no fue y le hizo un golpe de Estado. Y podía haberlo hecho. Y no solo eso, varias veces la Biblia cuenta de que Saúl entró en un lugar donde David estaba y pudo haberlo matado. David pudo haberlo matado. Pero ¿sabes qué dijo David? Lejos esté de mí tocar al ungido del Señor. Pero ya sabía que David sabía que Saúl había sido desechado, sabía que ya el Señor no lo respaldaba en nada, pero dijo, lejos esté de mí, dijo David, de tocar al ungido del Señor. Y en eso David mostró su humildad, que aunque fue perseguido, que aunque ya sabía que era rey, que Dios le había ungido a él esperó hasta que el Señor mismo lo matara a Saúl. Cuando el Señor lo mató a Saúl, entonces el Señor mandó que David fuera a ser rey. Y primero solo de una ciudad, y después vinieron todas las tribus, porque eran 12 tribus, vinieron las 10 tribus, vinieron a pedirle a David que él fuera el rey. Pero el Señor ya lo había nombrado rey a David. Eso es humildad. Jeremías es un libro extraordinario. El profeta Jeremías era de familia sacerdotal, servía en el templo, su familia era sacerdotal. Jeremías fue un profeta de Dios. ¿Y saben quiénes fueron los que trataron de matar a Jeremías? Los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes y profetas que servían en el templo del Señor, ellos fueron los primeros que fueron en contra del mensaje del Señor, porque Jeremías predicaba que si no se arrepentían, si no confesaban sus pecados, si se arrepentían, vendría una invasión extranjera, la de los babilonios, y ellos serían llevados exiliados a la nación de los babilonios. Y la gente lo trató de traidor, dijo, tú eres un traidor, en vez de animarnos, ¿cómo es que el Señor te va a decir que el Señor nos va a llevar esclavos a otra nación y va a quemar el templo y va a quemar la ciudad? No querían creer. Ellos no querían creer de que por sus pecados Dios los iba a castigar. Y los primeros que hicieron eso fueron los sacerdotes y los profetas. Y después los reyes también lo encarcelaron a Jeremías. Todo el pueblo estaba contra Jeremías por el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué hacía Jeremías? Decía, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, no los castigues. Así oraba Jeremías. Ahí está en el libro de Jeremías. Siempre oraba por el pueblo, hasta que un día el Señor le dijo, ya no ores por ellos. Igual los voy a matar a todos ellos. Es el Señor fue que le dijo, ya no ores. Pero Jeremías seguía orando, ¿no? Hasta que el Señor le dijo, ya no ores. Ya no ores. Pero fue el Señor, no fue que él dejó de orar. El Señor se le pidió que ya no orara. Porque esa oración no se la iba a escuchar el Señor. Manso, humilde. ¿Qué haces tú cuando alguien habla mal de ti? Cuando alguien quiere hacer algo contra ti. Tú oras, Señor, perdónalo, Señor, bendice lo que tenga más. No, que se muera de una vez, ¿no? Señor, ¿para qué me pones ese aguijón? Llévate. Y si no te lo llevas, te lo envío.
mando un sicario. Si no te lo llevas, yo te lo envío, Señor. Y contrato un sicario. ¿No es cierto? Así reaccionamos muchas veces, aún como creyentes. Reaccionamos de esa manera. Pero lo contrario a la humildad, lo contrario o lo que es humildad, es actuar de esa manera. Es como Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente, los soldados y la gente se burlaban, ¿no es cierto? La gente le decía, y los sacerdotes, a ver, pues si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Así está en la Biblia, dice que le decían, bájate. Si eres hijo de Dios, bájate. Y las últimas palabras del Señor, ¿cuáles fueron? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero los que viven hoy, si yo les diría, Señor, no los perdones, porque sí saben lo que hacen. Pero así es el humilde. O sea, no está lleno de venganza, no quiere vengarse, no quiere contrarrestar el mal que le están haciendo con otro mal. No. Ese no es humilde. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios. La Biblia dice, no devuelvas mal con mal. El humilde no devuelve mal. Su actitud es soportarlo todo, llevarlo todo al Señor. Decirle, Señor, tú lo sabes todo. Y le sigue haciendo bien a la persona. Sigue haciéndolo, sigue haciendo bien. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos comportemos así. ¿Por qué? Porque hay infinidad de pasajes en la Biblia, que ya no vamos a ver, porque ya el tiempo nos ganó, que hablan sobre que Dios ha puesto la humildad y la mansedumbre como una característica en nuestros genes espirituales. Por ejemplo, la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Mansedumbre es sinónimo de humildad. O sea, el fruto es el resultado del crecimiento espiritual. Si una persona está creciendo espiritualmente, tiene el fruto de la mansedumbre. Si no tiene humildad y mansedumbre, quiere decir que todavía está niño, ¿no? Porque el niño no sabe. Pues. Dice, dame, mío. ¿Has visto los niños? No? Mío. Así hay muchos creyentes. Cuando están mío, y no son humildes, es porque están niños, no han crecido. Pero el que ya va creciendo, lo deja en las manos del Señor. Señor, tú sabes, tú lo vas a hacer. Y el mejor ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo y los ministros que hablan y que están en la Escritura, el testimonio de ellos, nos enseñan que esa fue la característica de ellos. Más bien hacían, más mal lo trataban. Pero ellos seguían. No los cambió el que la gente los tratara mal, que la gente los encarcelara, que la gente los despreciara. Ellos siguieron bendiciendo a la gente, siguieron sirviendo al Señor, siguieron haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere también de nosotros en el día de hoy. Pero sabes que tú no lo puedes hacer. Solo el Espíritu de Dios en ti, conociendo esta verdad, es que Dios te puede dar la capacidad, si tú se la pides, que Él te ayude a ser humilde. Algunos de los que están aquí van a viajar a naciones, van a fundar iglesias, algunos que vengan a esta iglesia. Dios va a hacer algo muy grande en el Perú. Pero ¿saben qué? Todo lo que Dios quiere hacer se va a hacer si somos humildes. Cuando ustedes empiecen a ver que Dios empieza a hacer cosas grandes en medio nuestro, más tenemos que reconocer que es el ser humildes. Y si le dice algo a un hermano que Dios está haciendo por medio de su vida,
exalte al Señor y no al hermano. Porque si usted exalta al hermano, se acabó ahí el ministerio del hermano. Porque deja de ser humilde. Y acuérdese eso. Porque cuando Dios empieza a hacer algo, es como una bomba, ¿no? ¡Puf! Milagros, sanidades, prodigios, señales, dinero en abundancia. De repente, y algunos se van a marear. Se van a marear. Entonces van a creer que es por ellos que el Señor está haciendo eso. No. Es porque hemos aprendido a ser humildes. El Señor lo puede hacer Él. Si no somos humildes, no lo va a poder hacer el Señor. Pero si somos humildes, el Señor lo va a hacer. Si decimos, Señor, solo dependemos de ti, Señor, sabemos que solo tú proveerás, que tú nos darás, nosotros no tenemos nada aquí en la tierra y somos bienaventurados porque toda nuestra riqueza está en el cielo. Tú eres nuestro banco, tú eres todo, Señor, para nosotros. Si voy a ser pastor, Señor, será porque tú, ¿verdad?, me levantarás. Si voy a ser misionero, será porque tú, Señor, me levantarás. Y entonces el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El que es humilde, descansa tranquilo. No está preocupado de lo que están diciendo de él. Si él sabe lo que está haciendo, si está haciendo la voluntad de Dios, no tiene nada de qué preocuparse.